Muy buenas noches, Dios los bendiga. Quiero pedirles que podamos estar enfocándonos en lo que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor que sea Él el que ponga su mano preciosa sobre nosotros y tenga cuidado de todo aquello que estamos transitando, sacándonos en libertad de toda situación. Le decimos juntos a Dios: Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu mano esté extendida para favorecernos, para bendecirnos, alcanzarnos de tu gracia. Trae tu favor sobre cada una de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sueños, proyectos, emprendimientos. Te pedimos, Dios, que prepares nuestro corazón como tierra fértil y podamos ser orientados por tu Espíritu rumbo a lo que tenés para nosotros. Confesamos tu victoria y confesamos que daremos fruto y fruto en abundancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra que quiero compartir hoy con ustedes tiene que ver con darle prioridad a algo que lo amerita, y es el propósito. Yo no sé qué estuviste meditando, en qué te enfocaste en este tiempo. Muchos de nosotros solemos enfocarnos en lo que necesitamos, que no está mal. La Biblia dice: pedid y se os dará. Y si estamos enfocados en lo que necesitamos, aprenderemos a pedir correctamente. Cuando estamos teniendo dependencia de Dios, es que también aprendemos a tener un lenguaje distinto en la manera de presentar toda situación delante de Dios. Y alguno que pudiera estar transitando una etapa difícil puede pedir y puede clamar ante el Señor por esa gracia, por una renovación, por activar en nosotros esa valentía que el Señor sabe despertar en cada uno de nosotros, convirtiéndonos en sus valientes para que vayamos en su nombre. Pero ¿qué pasa cuando estamos desorientados, cuando no sabemos para qué estamos? Mire lo que dice la palabra en Proverbios 19, versículo 21. La Biblia dice: el corazón humano genera muchos proyectos. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos siempre el deseo de despertar el día siguiente ejecutando proyectos, generando cosas. Y creo que algunos generamos muchos más de los que pudiéramos alcanzar. Y creo que aún nos involucramos o nos metemos en la vida de otros aportando consejos, proyectando también con sus vidas, interviniendo en su vivir y no dejando que las cosas funcionen como el Señor ha determinado. Creo y entiendo que el Señor tiene para nosotros un tiempo diferente, nuevo, fresco. Esta cuarentena nos hace pensar claramente en que las atmósferas, lo que nos rodea, la situación puede cambiar. Estamos despidiendo gente que amamos, hemos despedido pastores, amigos, estamos velando en oración por la situación de otros. Hemos visto dentro de la congregación el favor de Dios, muchos infectados por este virus, algunos que no la pasaron tan bien, otros que lo pasaron como si nada, y al fin todos en victoria. Y yo le doy gracias a Dios por esto. Hemos visto que la situación económica no es la mejor y sin embargo en este tiempo la iglesia está más fiel que nunca. Nunca tuve la oportunidad de estar al tanto de los diezmos ni percibir lo que se entraba o no, porque generalmente se manejaba directamente con la tesorería. Los hermanos, los encargados, los hermanos que están a cargo de levantar la ofrenda, de interceder por ese tema, de motivar a creerle a Dios, llevaban adelante la palabra, se juntaba la ofrenda y todo esto terminaba siendo administrado por quienes fueron asignados para esto. Y yo solamente me quedaba con algunos sobres, que en especial los que tenían pedidos de oración, y a partir de ahí la posibilidad de orar por cada uno de ellos y por sus situaciones durante la semana. Pero ahora, al estar con Zulma en la iglesia, vemos como los hermanos fielmente se acercan, y quiero honrar a cada uno de los matrimonios, a cada uno de los hermanos, a las hermanas que se han acercado a traer sus ofrendas, sus diezmos.
me hace pensar en la manera en que traen las cosas que tal cual, en un momento como esto, tal cual si estuviéramos en el culto, separan lo que es ofrenda, separan lo que son los diezmos, también donaciones, también hemos recibido junto a esto primicias, y la verdad es que me gozo en ese corazón, y me gozo no solamente por la obediencia a la palabra, no solamente porque se entendió el principio, sino por lo que viene, porque sé que Dios no es deudor de nadie. Pero me gozo en no tener que estar enredado en estos tiempos enseñando cosas tan básicas como esto. Esto me dice que de alguna manera ustedes son muy buenos alumnos, aprendieron bien lo más básico, que mucho de lo que no falta y mucho de lo que vendrá tiene que ver en la manera que ustedes han sembrado. Y yo le creo a Dios por cada uno de los que estuvieron siendo fieles y fueron capaces de soltar lo que Dios le pidió que soltaran. Y la verdad es que disfruto esto. Ahora, entiendo que cuando empezamos con la posibilidad de pasar por este tiempo de cuarentena, se dificultaron los planes y empezamos a hablar. No se podrá pagar el alquiler, no se podrá cubrir algunos gastos y podría ser que esto genere cierto temor y algunas limitaciones, pero Dios ha mostrado que cuando sabemos descansar en Él, cuando aprendimos a confiar en Él, Él se encarga absolutamente de todo. Y creo que este es un buen momento para agradecer a los que han estado sensibles a esto. Cada oportunidad que tuvimos de convocar gente, a pesar de la situación, la gente ha llegado. Cuando hubo que convocar para ir a asistir a los bancos y estar acompañando en ese tiempo, en el principio de la pandemia, a aquellos que estaban haciendo colas en los bancos, hubieron muchísimos voluntarios que de muy buena voluntad fueron, y yo honro a cada uno de los que lo hicieron. Cuando tuvimos que cargar y descargar cajas de mercadería por camiones que llegaron para que sean distribuidas a otras iglesias, pero llegaron a la nuestra porque nosotros somos el domicilio del Consejo Pastoral de Esteban Echeverría, entonces nos gozamos en lo que pudimos ver a muchos hermanos con gozo, disfrutando el momento, trabajando para Dios, poniendo manos en cosas santas. Y creo que de esto se trata, de entender para qué estamos y de quién somos, y poder disfrutar en no solamente quedarnos en los planes. Yo sé que en estos tiempos que hay que quedarse un poco más en casa, en estos tiempos donde no todos podemos hacer todo esto que estuvimos diciendo, algunos están diciendo, bueno, cuando pueda voy a hacer algo, cuando pueda voy a diezmar, cuando pueda voy a ofrendar, cuando pueda voy a evangelizar, cuando pueda, y empieza a tirar para adelante todos los proyectos. Y cuando pueda haré algo en la casa, y cuando pueda, y mientras que algunos están diciendo cuando pueda, otros lo están haciendo. Y cuando algunos están diciendo cuando pueda alcanzar algo, algunos ya lo han alcanzado. Cuando algunos están diciendo cuando pueda tendré un auto, algunos están renovando el auto para tener un auto nuevo. Y yo me gozo en aquellos que le creen a Dios. Nuestro Dios no es escaso y no lo limita la situación que puede experimentar un país. Por eso yo le creo a Dios por un tiempo distinto, un tiempo diferente, pero un tiempo en el que tenemos que estar alineados, no a nuestros planes, sino al propósito de Dios. Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecerán los designios del Señor. Al fin, lo que se va a hacer es lo que el Señor ha determinado desde siempre. Ahora, cuando meditamos en el propósito, parecería que sería un ingrediente más de la vida, que para algunos sencillamente es sabor y para otros no. Pero yo quiero que podamos meditar un poco en el propósito, que podamos meternos en tema con el propósito. Yo le quiero pedir a Dios que sea Él el que nos esté abriendo un tiempo nuevo, que nos permita expresarnos, que nos permita alcanzar algo distinto,
algo nuevo para la gloria de Dios. Que el Señor pueda en este tiempo ayudarnos a entender claramente sus preceptos, ayudarnos a disfrutar de aquello que Él ya ha preparado desde siempre para nosotros. Por eso quiero entender que la mayor tragedia en una vida no es la muerte, aunque sí es dolorosa, aunque sí despedirse, alejarse, separarse, ir rumbo a lo desconocido es doloroso. La peor tragedia no es la muerte. La peor tragedia de la vida es una vida sin propósito. Por eso, cuando comenzamos la palabra, pusimos como título dándole prioridad al propósito. Es algo que amerita que tengamos prioridad. Debes buscar en tu mismo corazón cuál es tu propósito, para qué estás. Algunas encuestas dicen que el 90% de las personas mueren sin saber para qué están. Y ahora viene el momento donde yo te quiero preguntar a vos, ¿para qué estás? Preguntale al que está al lado, ¿para qué estás? Decime vos qué es lo que quisieras hacer de tu vida y yo te digo si estás enfocado en el propósito o no. Quizás en este tiempo estás enfocado en planes, en proyectos. Quizás estás influido, quizás la sociedad te influyó, quizás una religión te influyó, quizás una persona, pero no estás cumpliendo con el propósito. Qué feo ser parte de ese 90% que ha entrado en años, a punto de partir. No saben para qué estuvieron todos estos años aquí en la tierra. Sea Dios que nos capacite para que en este tiempo podamos descubrir claramente cuál es el propósito de Dios. Aunque creas que es divertido por un momento, la verdad es que siempre vas a estar con esa sensación de vacío, siempre vas a estar con esa sensación de tu corazón necesitado de algo más y de algo más. Hoy le podemos decir al Señor, Señor amado, yo quiero de tu gracia, yo quiero de tu frescura, yo quiero ser renovado de tal manera que pueda enfocarme correctamente en el propósito. Yo no quiero ser de los que terminen sus días aquí en la tierra sin saber para qué estaban, creyendo que se trataba de cumplir 8 horas en un trabajo y hacerlo a medias, porque no lo hacías de todo corazón. Que no vaya a ser que creas que tuviste que estudiar porque es lo que te dijeron tus papás, o que tuviste que hacer un deporte porque era simplemente porque lo que les gustaba a los 4 o 5 que iban con vos a hacerlo. Que puedas tener un propósito, que puedas definirte, que puedas encarrilarte en el propósito que Dios tiene para tu vida. El plan, dijimos entonces, no es propósito. Propósito es más que plan. Muchos son los planes del hombre, pero mayor es el propósito que Dios tiene con vos. Propósito, recordalo, no es plan. Propósito es mayor que el plan. Propósito es más poderoso que un plan o que un proyecto. El propósito debe ser la base de los planes. Y los planes deberían ser lo que adornan el propósito, lo que llevan a una mayor extensión, cumplen con una propiedad decorativa sobre el propósito, pero nunca pueden reemplazar al propósito. Cuando esto ocurre, cuando el plan está donde tiene que estar, es que el esfuerzo es poco y el gozo es mucho. Cuando la cosa es al revés, el esfuerzo es mucho y el gozo es poco. Gastás tu vida, gastás tu tiempo, gastás tu fuerza y no podés ver lo que Dios quiere que veas. Quiero leer un pasaje que está en Isaías 46, versículo 8. Y dice de esta manera: recordad, si podés decírselo a alguien que esté cerca tuyo, recordad. Ahora esto no se lo digas porque por ahí vamos a terminar ofendidos. Y dice: recordad esto, rebeldes, pensadlo bien, fijadlo en vuestra mente. Recordad las cosas pasadas, aquellas de antaño, dice el Señor.
Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios, no hay nadie igual a mí. Tremendo el Señor. Pero vamos al versículo 10, que dice: yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que va a suceder. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo, dice el Señor. Yo digo, dice la Biblia, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Es tremendo este pasaje. Quiero leer el último versículo 10. Yo anuncio el fin antes del principio. Desde los tiempos antiguos, lo que va a suceder. Yo digo, mi propósito se cumplirá. Dios es quien lo está diciendo. Y haré todo lo que deseo, dice Dios. No sé cuál era tu postura. No sé si estabas deseoso de darte un gusto, de alcanzar cosas, de probar diferentes situaciones. Pero Dios está diciendo que el propósito que Él ha establecido está primero. Que muchos son los planes del hombre, decíamos en el primer versículo, pero el propósito de Dios es mayor. Así que tenés un Dios, como el Dios que tengo yo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que es revelado como Jehová en el contexto de la palabra que leíamos, decía, anuncio el final antes de empezar. ¿Cómo no saber que nuestro propósito tiene victoria si tenemos un Dios que antes de empezar ya sabe cómo termina? Es un Dios que hace las cosas al revés. Es un Dios que muestra claramente que nosotros podemos estar depresivos, tristes, llenos de dudas, llenos de temores, porque no sabemos cómo es el final. Pero Dios estuvo en el final antes de darle comienzo. Por eso es que hoy podés confiar en Dios. Por eso es que podés usar esa medida de fe para confesar que ahora sí en Cristo vas a poder. Pedirle ahora mismo al Espíritu Santo, dame entendimiento, no para razonar, sino para atesorar esa sabiduría y saber que mi Dios, cuando me pide algo, es porque ya está terminado. Cuando Dios me desafía a que yo crea que puedo hacer algo, es porque Él ya lo hizo. Entonces yo simplemente comienzo a andar rumbo a la victoria, a lo que Él ha preparado desde siempre. Tengo una oportunidad de Dios. Él me ha escogido, Él me ha elegido. No importa si eras lo mejor, casi seguro que sos lo peor, porque eso es lo que dice la Biblia, que escogió lo vil, lo menospreciado. Mira lo que está a decir, lo peorcito que había se buscó, pero con eso va a hacer cosas tremendas el Señor. Ahí está su gloria, en eso el Señor quiere hacer cosas grandes. Antes de comenzar, tu Dios ya lo terminó. Dijo el Señor, no hay Dios como yo. Nunca empiezo si no termino antes. Ese es nuestro Señor, el todopoderoso Dios que comienza las cosas cuando ya están terminadas y nos mete en ese tema. Mire, yo le quiero leer un pasaje que nos va a dar un poco más de luz y nos va a ayudar. Jeremías es llamado y recibe esta palabra, Jeremías 1, versículo 5. Le dice el Señor, y yo quiero soltar esta palabra sobre tu vida y sobre la iglesia Casa de Dios y sobre todo aquel que le crea la palabra en esta noche. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Antes de que existiera en el vientre, ya había elegido. Vos, yo haríamos este ejercicio, a ver cuántos hay, me gusta aquel, no, prefiero el otro, y elegiríamos entre lo que ya existe. Dios fue a donde no existía nada. Eligió lo que no existía para que luego sea. Antes lo hizo. Y luego dice, antes que nacieras, ya luego del proceso
de haber transitado esos meses en el vientre, antes de que naciera, ya estaba siendo apartado. Nosotros apartaríamos a alguien porque tiene las condiciones, porque se ha preparado, porque ya tiene todo lo necesario para manifestar un ministerio, ha dado de alguna manera evidencias de su llamado, y ahora nosotros lo que podemos hacer es vamos a levantar a este hermano porque lo está haciendo. Pero Dios hizo todo antes. Cuando nosotros decimos vamos a levantar, lo que estamos haciendo es darle desde el comienzo algo que ya había finalizado antes. El Señor le da inicio cuando no había nada, cuando ni siquiera era un nacido, cuando todavía no había conocido este mundo. Ya estaba consagrado por el Señor, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones, dice la palabra de Dios. Ahora, posiblemente algunos de nosotros hemos tenido claro esto que Dios quiere hacer con nosotros. Algunos de nosotros estamos descubriéndolo y algunos quizás sabíamos, algunos quizás ya lo habíamos guardado en el corazón. Pero ¿qué pasó que no se está cumpliendo el propósito en tu vida? ¿Será que te distrajiste? ¿Que te desenfocaste? ¿Será que te olvidaste de Dios? ¿Será que te enfriaste? ¿Será que te entibiaste aún? Distraerse es perder el propósito. Estar atento al que nos llamó, porque Él sí sabe cómo son las cosas, porque Él conoce las cosas, porque Él las terminó antes de empezarlas. Mientras que nosotros empezamos para ir rumbo al fin, Él está viniendo desde el fin hacia nosotros que la vamos a empezar. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Y cómo no esperar en Él? ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Proverbios 4, versículo 25, dice: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está enfrente de ti. Dios ya lo trazó, ya lo armó, está viniendo hacia vos. No te distraigas, no te distraigas, no te desenfoques, que nada te capte, que nada te llame la atención más que cumplir con el propósito que Dios tiene. En los últimos tiempos el enemigo está levantando distracciones contra los hijos de Dios a fin de que no cumplan el propósito. Pero tenemos que pelear contra esto. ¿Qué será lo que te distrae? Quizás la palabra que vamos a compartir nos auxilie para saber qué nos distrae y podamos rechazar esa distracción en el nombre de Jesús. Preguntémonos primero qué es una distracción. Una distracción es algo que impide cumplir con una meta, con un llamado o con un destino. Tremendo. Si yo hablo de distracción así sueltamente, estoy hablando de algo inofensivo. Pero cuando estoy hablando de distracción en el propósito, estoy hablando de perder la posibilidad de alcanzar una meta, de poder cumplir con un llamado o aún de llevar adelante mi destino. Una distracción puede ser una persona, un lugar o una cosa. Podría ser que un amigo del mundo te mensajea, te hace enojar, o te seduce, te atrae, te enrosca. Hoy tenemos que entender que hay muchas cosas que se levantan contra el propósito y tenemos que levantar la guardia para estar a la defensiva en contra de todo esto. Algunos de estos mensajes podría ser también un pensamiento, podría ser que algo te entretenga, sencillamente te quite el tiempo, te desplace. Yo no quiero hacer ese ejercicio que a veces hacen los pastores de si cuántas horas lees la Biblia y cuántas horas orás, y ese equivalente lo llevas a tus distracciones, a todo lo que demás haces. No sé qué es lo que te quita el tiempo, no sé en qué te desenfocaste, pero sé que si te distraes, esto pudiera ser una catástrofe. Los ejemplos fueron sencillos: un amigo, una amiga, un compañero, una compañera. Podría ser tranquilamente que te desenfoques, podría ser el tentador, podría ser que te pongas ambicioso, que quieras trabajar mucho más de lo que tenés que trabajar, ahorrar mucho más de lo que tenés que ahorrar y no confíes en lo que Dios puede hacer con vos.
Vaya a saber cuál puede ser, pero sé que hay cosas que se levantan y tenemos que pelear contra ellas. Debemos estar persuadidos de que Dios aún no ha terminado la obra que Él ha comenzado un día en nosotros. El Señor está perfeccionando algo grande en cada uno de nosotros y será de bendición para todas las personas que nos rodean. Pero mientras que vamos por ese proceso, debemos estar atentos. Las distracciones siempre vienen cuando estamos más cerca del rompimiento. Alguien que está lejos y perdido, alguien que falta mucho para que llegue, el diablo ni se esfuerza, posiblemente cese en su camino solo. Pero aquel que ya está a punto de atrapar es aquel que tiene mayores luchas. Así que quiero darte una buena noticia. Si estás sintiendo el momento de mayores luchas en tu vida, es porque es el momento más cercano al rompimiento de tu vida y vas a alcanzar el propósito en el nombre de Jesús. Filipenses 1, versículo 6, versión NBI dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Volviendo al pasaje que leímos al comienzo, volviendo al texto de Jeremías, nos podemos parar de otra manera frente al texto de Filipenses. No estamos hablando solamente de la obra que hizo Dios desde el día que yo nací en Cristo, desde el día que yo me convertí al Señor, sino que ahora estoy entendiendo que el Señor está pensando en mí desde que terminó el propósito hasta el día de hoy. Y entiendo entonces que yo voy bien rumbeado, voy bien encaminado y Dios tiene planes gloriosos para mí. Ahora, ¿por qué vienen las distracciones? Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Ahora está sentado a la derecha del trono con Dios. Jesús tuvo la experiencia y Jesús pagó por vos con toda la dignidad. Vos no podés andar como que la cosa no está paga. Nosotros como hijos necesitamos despojarnos de todo peso que nos asedia, porque el propósito de las distracciones es desgastarnos, para que ya dejemos de correr, para que perdamos la paciencia y entonces quedemos fuera de la carrera. Todavía tenemos mucho por delante y podemos hacerlo en el nombre de Jesús. El diablo quiso desgastar a Jesús a través de las ofensas. Cuando Jesús iba rumbo a la cruz, Él no miraba ni la cruz ni las ofensas. Él te estaba mirando a vos, que estabas condenado al infierno. Me estaba mirando a mí, que estaba condenado a la muerte eterna. Y por amor a nosotros, continuó hacia la cruz, pasó por ese lugar y salió en victoria, levantándose de la misma muerte, con las llaves arrebatadas, más que vencedor. Las críticas, el rechazo, el desánimo, que seguramente habrás experimentado en algún tiempo. Apenas te convertís, ya alguien empieza a cargarte, a decirte el pastorcito, la pastorcita. Apenas te convertís, alguien empieza a cargarte en el horario de la comida para que ores o no ores, o la forma que orás. Alguien empieza a decirte que dejaste la familia de lado, que te estás congregando. Alguien empieza a decirte que sos un fanático. Alguien comienza a decirte que eso es una secta, que esto no está bien. Luego esas mismas personas van a venir a vos y te van a pedir oración y te van a decir que desean en su corazón
tener la misma experiencia que vos tuviste. Y esto que te pasó a vos, que no tiene nada que ver con una religión, que tiene que ver, sí, con una relación, le puede pasar a ellos. Porque esa amistad y ese amor que Jesucristo ha soltado en tu favor, también está sobre ellos, por pura misericordia. Porque ni uno de ellos lo merece, pero ni uno de nosotros tampoco lo merecíamos. Y ahora en su gracia y en su amor podemos tener esta preciosa relación con el Señor. Así que van a venir las críticas, el desánimo, y seguramente con la intención de cansarnos. Tenemos que aprender a ver nuestra bendición a través de las críticas, a través del rechazo, a través del desánimo, como Cristo vio a través de la condena que era esa cruz, la libertad para todos nosotros. Jesús no se dejó distraer por nada, siguió hacia adelante, cumplió con el propósito que él tenía, y eso nos da la victoria hoy en día. Ahora, cuando hay distracciones, podemos quedarnos afuera. ¿Qué es lo que causa la distracción? Apocalipsis 3, versículo 16. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Lo que pasa cuando hay distracciones es que perdemos el enfoque. Nos convertimos en vagabundos que no saben para dónde van. Perdemos rumbo, destino. Sencillamente no sabemos ni para qué estamos, como el 90% de las personas que pasan por este mundo. Atrasa tu progreso. ¿Todavía no tenés célula? ¿Hace mucho que estás en Cristo? ¿Por qué pasó esto? ¿Será que te atrasaste? ¿Tenés una célula y es pequeña y no crece? ¿No levantaste Timoteos? ¿No te multiplicaste? ¿Será que no era el propósito? ¿O sí era el propósito y vos te distrajiste? Yo creo que el propósito de Dios es que nosotros creamos y por creer seamos salvos y por ser salvos nos multipliquemos. Todo lo que vos guardaste en tu corazón en esta preciosa relación que tenés con Cristo es lo que vos necesitas para administrar a toda tu descendencia en lo espiritual, a todos los que van a estar junto a vos en una célula, a todos los que a su vez van a tener célula, a todos los que conformarán la comunidad que llevará tu apellido o tu nombre. Debemos estar conscientes de esto, que se atrasa nuestro progreso. ¿Será que no te preparaste, no estudiaste, no buscaste más, tanto en lo secular como en la iglesia? ¿Será que estuviste a punto de llegar a tener una empresa y no la tuviste? ¿Será que en este tiempo te desenfocaste de tal manera que dejaste atrás algunas otras cosas más? Atrasa nuestro progreso. También nos hacemos infértiles. No podemos dar fruto en nuestra vida espiritual, familiar, social, en nuestra vida financiera. Hace que no nos comprometamos, que seamos livianos, al fin de que Dios no cuenta con nosotros, simplemente porque estamos tibios. No se cumplen las palabras de la profecía, no hay obediencia, por lo tanto, no se cumplen las profecías. Y podemos hoy ir en busca de esto. ¿Cuál es la solución entonces para las distracciones? Colosenses 3, versículo 1 dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Quizás estuviste muy enfocado en las cosas de abajo, quizás estuviste muy enfocado en las cosas de alrededor, quizás algo te ofendió, quizás algo te lastimó, quizás algo te hizo daño, quizás simplemente te sedujo, quizás te atrajo, pero hoy es el momento de enfocarte en las cosas de arriba. Ministra a alguien que te acerque a decir: en las cosas de arriba. Necesitamos enfocarnos en las cosas de arriba. Debemos ser honestos, arrepentirnos para que haya cambios en nuestra vida. En el momento que te arrepentís, el diablo pierde autoridad.
ya no tiene fuerza sobre tu vida. Queda destronado de tu mente y de tu corazón. Pero es necesario el arrepentimiento. Y la mayor manifestación de arrepentimiento es confesar delante de Dios que erraste. Generalmente vamos delante de Dios a justificarnos. Vamos delante de Dios a decirle que todo lo que pasó tenía que ver con lo que me hicieron, con lo que no me dieron, con lo que la forma en que me trataron. Pero hoy podemos ir delante de Dios y confesar que nos hemos equivocado. Y en ese Dios de oportunidades que tenemos, alcanzaremos lo que Dios ha preparado desde siempre para el cumplimiento del propósito que Él tiene para con nosotros. Necesitamos buscar entonces las cosas de arriba, fijar nuestra mente en ellas. Si ponemos nuestra mente en el propósito, entonces vas a traer el propósito a tu vida. Tenemos que reenfocarnos, direccionarnos correctamente. Es la intención original de Dios para nuestras vidas. Tenemos una vida limitada, corta. Son pocos los años, aunque parezca que fueran tantos. Y tenemos que dejar una marca. No se trata solamente de haber alcanzado la salvación, la vida eterna y vamos rumbo a eso, sino que los años que estemos aquí, algo tiene que quedar, porque tenemos un propósito. No tenemos tiempo para distraernos. Dios necesita que te enfoques correctamente, que podamos estar al tanto de lo que Dios quiere, para que podamos querer lo que Dios dice que Él quiere. El Señor no quiere la mitad de tu atención, sino que quiere toda tu atención. El diablo quiere robarte la atención para retrasar los planes de Dios en tu vida. Hay algo especial que nosotros estamos llevando a cuestas y el diablo no quiere que eso sea compartido con el mundo. Pero los que estamos en Jesucristo y estamos enfocados correctamente y estamos dispuestos a cumplir con el propósito de Dios, llevaremos ese mensaje claro, perfecto, al corazón de todos aquellos que hasta hoy se perdían. Nadie conoce mejor el producto que aquel que lo fabricó. Y ese es nuestro Dios, el que nos conoce, el que sabe todo de nosotros. El fabricante es el único que conoce la razón o el propósito por el cual fue diseñado y elaborado el producto. Las circunstancias en las que nacimos nos definen como el propósito, no podrían cambiar en nada las circunstancias, por lo cual nosotros fuimos creados por Dios con un propósito que nada tiene que ver con lo que nos fue sucediendo. Algunas de las cosas que nos fueron sucediendo sí tienen que ver con prolijar y fortalecer nuestro carácter para que podamos llevar al cumplimiento el propósito que Dios tiene conmigo. Pude haber nacido en el lugar más pobre con el propósito de ser el hombre más rico. Pude haber nacido en cuna de ignorantes con el propósito de ser el hombre más letrado. Siempre tengo que creer que Dios se potencia para bien sobre mi vida, porque a eso vino y a eso me llamó. Las circunstancias en que nacimos entonces no me definen como propósito, sino aquello por lo que fui creado. Dios nos creó y nos dio vida para que podamos ser de bendición en esta tierra y allí donde pisemos para la gloria de Dios. Pero necesitamos un cambio de naturaleza. Somos un espíritu que habita en un cuerpo. Se le asignó un alma para así tener conciencia de la existencia humana. Cuando una persona viene a Cristo y recibe su señorío de manera sobrenatural, viene a un cambio. Hay algo que pasa con su naturaleza. Comúnmente hablamos del viejo hombre cuando hablamos con los cristianos y hablamos de esa naturaleza donde era todo normal y parecía que la vida era eso, pero cuando se reveló Cristo iluminó de tal manera que uno pudo descubrir cuál era la condición y era una condición de pecado. Colosenses 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hizo el Señor, te sacó
sacó de las tinieblas para llevarte a un reino nuevo. Así que somos nueva criatura en Cristo. Todo lo que hizo el Señor en nosotros fue manifestar su gloria, de tal manera que fuimos transformados. Sin embargo, hay un área del alma que debe ser procesada, que es la mente. Tu mente puede jugarte una buena pasada o una mala pasada. Y debemos enfocarnos ahí y pedir a Dios que sea Él el que renueve nuestra mente. Mire lo que dice Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En la mente aún radican hábitos, patrones de pensamiento, la antigua manera de vida, pero debemos tomar autoridad en Jesucristo para pedir que la gracia del Santo permita que Dios ilumine hasta lo más íntimo de mi ser, de tal manera que no haya nada a oscuras y todo le sea revelado a Dios. Habrá algún área que necesita ser visitada. Algunos de nosotros tenemos plena conciencia de esa área de nuestra mente que necesita ser renovada. Algunos de nosotros somos completamente inconscientes y a pesar de esto hay un área de nuestra mente que necesita ser renovada. Al fin, más allá de lo que nosotros veamos conveniente o creamos que necesita de Dios, siempre necesitamos de Dios, más allá de lo que nosotros creemos. Y hoy Dios quiere hacer algo en nosotros y podemos darle lugar para que Él haga algo tremendo, en tal de que seamos renovados para la gloria de Dios. Esto a la vez nos limita a hacer una determinada labor y necesitamos pasar por un proceso para potenciarnos, para poder dar gracias, para poder creerle a Dios que todo lo que Él hizo tenía sentido. El proceso no es el experimentar una adversidad tras otra, sino poder tener una metanoia. Metanoia es cambiar de opinión, es arrepentirse. Y cuando pasa eso es que podemos tener la posibilidad de ser hombres y mujeres de propósito, gente que va rumbo al proyecto de Dios aquí en la tierra. Todo hombre que está registrado en las Escrituras, incluso naciones, le fue necesario ser procesados para así poder ser transformados en la manera de pensar. José fue procesado para pasar de un niño a un hombre capaz de dirigir la nación más influyente de su época. Moisés fue procesado. No quiero entrar en el detalle de la vida de José, no quiero entrar en el detalle de la vida de Moisés, pero sí que los tengas presente. Escuchaste predicar dentro de casa de Dios y has tenido lectura de la Biblia y conoces claramente todas las situaciones que ellos pasaron. Moisés fue procesado entonces para dejar de ser un hijo un hijo predilecto en ese ambiente donde había sido criado y convertirse en un libertador de aquel grupo, de aquella clase que había estado olvidada. La nación de Israel tuvo que ser procesada en el desierto para cambiar la mentalidad de esclavos a la de hombres libres. Todo proceso me saca en victoria. Yo soy el que, como Israel, doy vueltas en el mismo lugar 40 años o en apenas días salgo de la situación en victoria. Cuando yo sé cuál es mi propósito, puedo afirmarme y avanzar creyendo que ya estoy saliendo de la situación. No sé si estás en pleno proceso. No sé si este proceso viene desde hace mucho o si recién ingresás. Pero sí sé que podés salir de inmediato si dejás que Dios tenga el gobierno. Si dejás que Dios te muestre en qué creer y creer aquello que Dios te mostró. Procesado según el diseño del fabricante.
Así es como deberíamos. Jeremías 1, versículo 5 dice: antes de la formación en el vientre te conocí y antes de nacer te santifiqué. Agregamos a los pasajes que leímos hoy. Ahora es versículo 5. Y dice: te di por profeta a las naciones. El Señor termina en el comienzo y comienza en el fin. El Señor sigue operando con poder. Antes de la formación en el vientre te conocí y antes de nacer te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Por supuesto que vamos a ir cambiando según tiempo, según temporada, según ciclos, pero el cambio debe ser en general a causa del conocimiento. Cada etapa de cambio estará marcada por un nivel de conocimiento. Yo no soy el mismo que cuando llegué a Cristo. Y a medida que fui conociendo a Cristo, me fui avergonzando de mí. Y fue pidiéndole a Dios que me renueve para ser otro. Y creo que todavía Dios está en proceso. Pablo mismo, en uno de los mejores momentos de su vida, decía: yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta de ese sumo llamamiento. Y yo creo que cada uno de nosotros hoy podemos decir: no importa cuántos años tenga de cristiano, no importa si papá era cristiano, mamá era cristiana, si los abuelos eran cristianos, no importa cuántas veces me leí la Biblia de tapa a tapa, no importa si hice el instituto, no importa si creé canciones, no importa todo lo que hice, lo que importa es que hoy le puedo creer a Dios y puedo decretar y puedo confesar a los aires que es un tiempo nuevo para mi vida. Cada etapa tiene un cambio y estará marcada por el nivel de conocimiento. Todo lo que voy a aprender mañana me coloca en otro nivel. Y todo lo que aprenderé este año me coloca en otro nivel. Y tengo que estar listo para seguir aprendiendo, para poder seguir siendo colocado en el próximo nivel. Esto explica de alguna manera los argumentos que presentamos anteriormente. Es que no puedo ser más de lo que sé. Solo llegaremos hasta donde conocemos. Y, por supuesto, somos capaces de operar aquello que nos es concedido, aquello que creo que ha sido puesto en manos nuestras por Dios. Desde lo que creo que ya sé, desde ahí en adelante avanzo. Y no porque yo tenga que ser alguien que porta tanta sabiduría, sino porque no tengo que conformarme con lo que ya se me ha revelado. Porque tengo un Dios de continua revelación, que tiene intenciones gloriosas. Y como Él empezó donde todo termina, mi vida es simplemente un fragmento en medio de esta historia. Debo ir a Él siempre, apuntando hacia arriba. Lo que soy es lo que se multiplica. Si sos alguien sin propósito, multiplicás con gente sin propósito. Si sos alguien sin esperanza, vas a estar rodeado de gente sin esperanza. Si sos alguien contaminado, si sos alguien frío, si sos alguien tibio, si sos alguien que de alguna manera es impresentable delante del Señor, es lo que vas a generar a tu alrededor. Todo lo que vos sos es lo que serán los que están a tu alrededor. Es lo que van a absorber, es lo que vos vas a impartir y vas a administrar. Una cosa es tener claridad de identidad, pero otra distinta es tener certeza del propósito correcto. Yo puedo tener claro quién soy, pero es interesante delante de Dios saber para qué estoy. Porque si yo no sé para qué estoy, de qué sirve que yo sepa quién soy. Si yo sé para qué estoy y no sé quién soy, posiblemente pueda enterarme quién soy mientras voy rumbo a aquello para lo que estoy. La vida de José te puede ayudar en este pensamiento y luego podés leer y podés meditar en su historia, pero es importante que yo tenga certeza del propósito que Dios tiene para conmigo. A Dios no le interesa que nosotros hagamos de todo. Lo que
sí capta la atención de Papá Dios es nuestro ejercicio de acordarnos del llamado que tenemos. Y Dios nos ha llamado a cosas básicas, generales y a cosas muy personales. Y en nada puedo faltarle. Hay cosas que como parte de la iglesia no debo dejar de hacer. A veces estamos confiados en que los jóvenes van a evangelizar. A veces estamos confiados en que determinado hermano o hermana tiene el don de evangelizar. No podés hacer silencio. Todo lo que Dios puso en vos es para que llegue a los corazones de los que se pierden. Ahora, no obstante esto, Dios tiene una misión personal para vos. Y posiblemente vos tengas el mensaje que necesita alguien que va a cambiar la historia. Pero si no lo tenés a mano y si no salís a cruzarte con él, nunca lo vas a poder dar. En el ámbito ministerial, cuando tratamos de hacer las cosas para Dios, de las cuales Él nos llamó a hacer, la Biblia define esto como agradable a Dios. Pero cuando inventamos cosas como para conformar a Dios, hay un texto del Antiguo Testamento que habla de fuego extraño. Y cuando uno lee el texto muy a las apuradas, dice, más o menos hacía lo que hacían todos. Y todos fueron en la misma manera y con el mismo tipo de ritual para llegar a Dios. Y creo yo que porque se canta para Cristo, vos no podés ponerte a cantar para Cristo. Porque a Cristo se le adora. Cuando alguien simplemente detalla la palabra, no es que esté predicando o que tenga revelación de la palabra. Cuando alguien está diciendo lo que a él le parece bien para la vida del otro, sin permitir que el Espíritu Santo intervenga en la conversación, no está dando consejería, sino que está opinando qué es lo que a él le parece que está bien o está mal para esa vida. Entiendo entonces que en el ámbito ministerial yo no puedo llevar fuego extraño. Y cada vez que yo no cumplo con el propósito para el que fui colocado, estoy llevando fuego extraño al altar del Señor. Así que Dios desatará fructificación, productividad, poder y eficacia en mi rango de asignación, en aquello para lo que fui puesto. ¿Será por eso que no podés ver frutos? ¿Será por eso que no te sale nunca bien aquello que estás intentando? ¿Será que no es el propósito que Dios tiene con tu vida? ¿Será que Dios está esperando que te alinees a su voluntad? Él ya lo ha revelado. Simplemente está captando tu atención para motivarte, para fortalecerte y para enviarte. ¿Será que si lo hacemos así solamente vamos a desgastarnos? Vamos a experimentar problemas, frustraciones, conflictos, estancamiento, estrés en lo que estamos haciendo para Dios. Pues se hace importante discernir entonces cuál es mi rango, hacia dónde tengo que apuntar, qué me fue asignado para cumplir el propósito de Dios. En mi posición de asignación, cosas ordinarias se terminan haciendo extraordinarias. Para decirlo un poco más claro, cuando yo cumplo con el propósito de Dios, recibo provisión de todo, aunque parezca que no hay nada. Y tengo todo lo que necesito y con lo que Dios me da es suficiente para la victoria. En ese rango de asignación, las cosas ordinarias se transforman en ordinarias, en extraordinarias, decíamos. Y cuando las cosas se transforman en extraordinarias, porque se vinculan conmigo, que soy el que está cumpliendo el propósito de nada más y nada menos que el que me envió. Por eso es que una piedrita derriba a un gigante, porque está en mano de aquel que iba a cumplir el propósito de Dios. Por eso es que un palito
transforma en vara y abre el mar en dos para que todo un pueblo pase en seco. Y luego se cierra para que quienes lo persigan mueren ahogados. Por eso es que ese lodo que hay por todas partes, cuando estaba en los dedos de Jesús y fue colocado en los ojos del ciego, trajo vista. Por eso es que 3 panes y 2 peces que estaban en la bolsa que portaba cualquier adolescente que acompañaba a su familia para comer por el camino, cuando fueron presentados delante de Dios en una oración por el Señor, sirvieron para que toda esa cantidad, miles en una ocasión y miles en otra, pudieran comer. Ahora, cuando pensamos en todo esto, decimos, si alguien que no tiene propósito tuviera que alimentar a miles con algunos peces y algunos panes, si alguien que no tiene propósito tendría que enfrentarse a un gigante acorazado con una piedrita, si alguien que no tiene propósito, perseguido por el ejército de una de las naciones más poderosas frente al mar, solamente tiene una vara, ¿qué haría? Si alguien que simplemente tiene lodo y tiene la necesidad de alguien que tiene sus ojos secos y ciegos, ¿qué haría si no hay propósito? Hoy creo que es el Señor el que nos está llamando a entender que ya no es tiempo de esperar tener cosas grandes a la mano para poder cumplir el propósito, sino que el Señor con lo ordinario podrá hacer cosas extraordinarias. Dios quiere llevarnos a que podamos entender hoy que puede hacer cosas grandes con nosotros, con lo sencillo, con lo que hay a nuestro alrededor, con lo que tenés, con lo que parece que no es tanto. Con eso es suficiente para que puedas hacer cosas grandes. Si vos buscas a tu alrededor, seguramente habrá cosas ordinarias y con muy poco vas a poder hacer grandes cosas. Solo se trata de entrar en ese lineamiento y cumplir con el propósito que Dios tiene para con vos. Lo que nosotros somos debería ser lo que prima. En este punto debemos tener algunos requerimientos. Humildad para entender que no es lo que yo quiero, sino lo que Él ya dijo. Ese es nuestro propósito. Sencillez para aceptar y reconocer que las personas, no por un estereotipo, sino poder reconocer el llamamiento de Dios. Comprensión que no es por currículum, sino por proceso. Un proceso coherente de Dios. Llámese proceso con propósito. Con un propósito posicional y eterno. Ese es mi Dios. El que llama de esa manera. El que se sirve de la nada para hacerlo todo. Ese es el mismo que hoy te está llamando al cumplimiento del propósito. La posición implica proceso. Nuestra mente debe estar en un estado de cambio constante según la multiforme sabiduría, de la inmensurable sabiduría de Dios. Por eso Dios se encarga de colocarnos al lado de las personas que menos te gustaría estar, para que en ese proceso de soportar, de tolerar, hasta el punto de poder llegar a hermanarte con esas personas, al punto de ser uno, puedas haber salido airoso del proceso y en victoria. Tolerar las cosas que para hacerlo debemos hasta quebrantarnos, pero ese es el proceso. Nos enseña a callarnos cuando más queremos hablar.
a no defendernos cuando más quisiéramos defendernos. Porque para poder ejercer lo de Dios se debe crucificar al hombre. Hay niveles en Dios que necesitan una mejor versión de nosotros. Es por esto que el cambio es vital. Y yo no hablo del cambio que tuviste cuando te drogabas y luego llegaste a Cristo, o cuando eras adúltero y ahora que estás en Cristo te conducís bien. Yo hablo de ese cambio constante, ese cambio que cada día va mostrando la perfección de la obra de Dios en tu vida. Hechos 18, versículo 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolo es el propósito del líder, con grandes características, pero limitado por la ausencia de cambios continuos. Cuando paramos de cambiar y de mejorar en Dios, entonces terminamos siendo buenos hasta un punto. Apolo no fue por más. Apolo no añoró ni deseó la presencia del Espíritu Santo. Vio el poder de la palabra, enseñó el poder de la palabra, vio lo que la palabra podía hacer en otras vidas, vio lo que se generaba cuando la verdad era revelada. Y muchos fueron bautizados y muchos conocieron a Cristo, pero ni aún él tuvo la experiencia espiritual de ser completo en el Espíritu Santo, ni ministrar bajo la autoridad del Espíritu. Y todo esto tiene que ver con el deseo de ir por más. Hoy vamos a orar, buscando revelación del propósito de Dios para con nosotros. Y es necesario que podamos meditar claramente. El Señor ya terminó aquello que estamos empezando. Por eso, ¿quién mejor que Él para llevarnos y conducirnos por el camino correcto? Jeremías 29, versículo 11, dice: porque yo sé muy bien, recibí esta palabra, los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un fruto y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme y yo os escucharé. 13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Dios es bueno. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. A eso nos está llamando el Señor. Quiero declarar el último pasaje que quiero leer, lo quiero declarar sobre tu vida. Y dice la palabra en el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Digámosle junto al Señor: Papá amado, es en el nombre de Jesús que hoy más que nunca deseamos estar bajo tu cuidado, saber que tu mano se extiende para favorecernos. No nos desampares y seguí haciendo tu obra en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, asignanos tu gloria y respaldanos en todo lo que hagamos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hemos entendido claramente que vos comenzás desde el final y que te cruzás con nosotros que comenzamos desde el principio. Entendemos que pudiera haber hoy en día muchos proyectos, muchos sueños, pero es tiempo de avanzar en el propósito, porque el propósito siempre será mayor que cualquier plan. Debemos entender, Señor amado, lo que tu palabra nos dice y recordar que vos sos aquel que ha hecho todo, el que anuncia el fin, decía la palabra en Isaías.
desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que va a suceder. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Alineanos con tu voluntad para hacerla nuestra, para poder convivir junto a vos en este glorioso proyecto de hacer tu voluntad siempre. Para la gloria de tu nombre. Antes de nuestra formación, dice la palabra en Jeremías, en el vientre ya nos conocía. Antes de nacer ya nos había santificado y nos diste por profeta a las naciones. Señor, auxilianos para llevar tu palabra a donde quiera que vayamos. Si estás ahí en tu casa, levanta tus manos al cielo y espera el favor divino. Todo aquello que rogaste, todo aquello que pediste viene sobre tu vida. Pero por sobre eso, primero está llegando el cumplimiento del propósito, la unción profética de Dios sobre tu vida, para que cuando abras la boca haya quebranto, para que cuando hables se renueve el gozo en las atmósferas, para que cuando visites oscuridad lleves luz en el nombre de Jesús. Confesamos la victoria de Jesucristo. Cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor a cada uno de los que hoy están oyendo, los que están receptivos, los que están recibiendo tu favor y tu gloria para andar en la victoria que nos llamaste a andar. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho. No te vayas, que todavía quedan los anuncios. El Señor te bendiga.